Pues en esta sección del curso empezaremos a ver cómo podemos extender la funcionalidad de la API de WordPress, de la REST API, y en primer lugar veamos cómo podemos modificar las respuestas que por defecto nos devuelve la REST API de WordPress. Para ello utilizaremos dos funciones en primer lugar, serán la función register_resfield y register_meta, y que la utilizaremos según el escenario que nos vaya a llevar. ¿Por qué sería necesario modificar estas llamadas o estas, mejor dicho, respuestas que devuelve la API de WordPress? Pues en algunas ocasiones estamos modificando la información que tenemos dentro de WordPress o hemos añadido campos personalizados, hemos añadido tipos de publicaciones personalizadas y necesitamos modificar la respuesta. Hablando un poco de esas dos funciones principales que vamos a usar, son funciones escritas en el lenguaje PHP, que es en el lenguaje en el que está escrito WordPress. Así que, ¿cómo podríamos utilizar estas funciones? Pues va a depender de para qué. La primera función, register_resfield, sería para un campo que ya esté registrado. Es decir, si tenemos un plugin que registra algún campo personalizado o estamos usando a lo mejor Advanced Custom Field, que es uno de los plugins más conocidos para registrar campos personalizados, pues entonces usaremos esa función para meter, por así decirlo, en las llamadas de la API, en las respuestas de la API, un campo personalizado. En el caso de la función register_meta, lo usaremos para cuando estemos registrando un campo desde cero, es decir, en código, pues podremos indicarle que ese campo también esté en la API. Vamos a ver algunos ejemplos en acción de cómo usar estas dos funciones. En primer lugar, la función register_resfield, y aquí vemos una función en la que está utilizando un campo personalizado del tipo de publicación comentario. El campo se llama karma, como podéis ver en la segunda línea del código, pues el tipo de publicación es comment y el campo es karma. Y hacia el final de esa función, o mejor dicho, al principio de esa función tenemos el hook que engancha a la función que estamos llamando en línea. El hook es REST API init. Así que estamos haciendo que ese campo personalizado con la función register_resfield pues se incluya en una llamada a la API cuando estemos obteniendo la información de un comentario. Por lo tanto, cuando a partir de ahora, después de registrar esta función, estemos obteniendo la información de un comentario, también obtendremos el campo karma. Si tenemos otro campo personalizado, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el nombre del campo personalizado y después pues tenemos ahí una serie de funciones como getCallback o updateCallback que nos ayudarán también pues a saber qué tiene que hacer o qué información tiene que devolver la API cuando estemos consultando esa información. Al final del todo aparece la sección de esquema, que hablaremos de ella un poquito más adelante. Así que esta es la primera función que utilizaremos para obtener o modificar una respuesta en la que ya haya un campo personalizado registrado. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de registrar el campo, estamos nosotros contribuyendo al desarrollo de un sitio y estamos creando campos personalizados, entonces sería mejor que con la función register_meta le indiquemos que ese campo también tiene que aparecer en la API. Y es muy sencillo, como podéis ver en la última línea de esa primera función. En la última línea de esa primera sección del código aparece el campo o el parámetro showInRest para que aparezca en la API REST. Si establecemos ese parámetro a true, aparecerá por defecto una llamada. Así que veis que no es muy difícil que aparezcan nuestros campos personalizados en la API, no hay que hacer una programación compleja, simplemente crear una función si no tenemos el control de ese campo personalizado o añadir un parámetro si estamos creando nosotros mismos ese campo. Pero ¿y si el campo personalizado pertenece a un tipo de contenido específico? Por ejemplo, al tipo de contenido página, como vemos en este ejemplo. Pues en este caso tenemos la función register_post_meta, que lo único que añade es, pues entre medio de register_meta le añadimos el post, que significa publicación, no siempre significa entrada en WordPress. En este caso, como podéis ver en los argumentos de esta función, lo único que hemos añadido es el showInRest también a true. Pero si estamos añadiendo un campo personalizado para un tipo de publicación específica, como es el caso de página, o un tipo de taxonomía, entonces sería register taxonomy meta, pues tendríamos que utilizar este tipo de función. Y finalmente, añadiendo más información a la respuesta, también podemos añadir enlaces relacionados. Esto es algo que veíamos ya en la sección anterior, lo que era el linking y el embedding. Y pues, si queremos añadir enlaces a nuestra respuesta, lo único que tendríamos que hacer es crear un objeto, recuperar el objeto response, el objeto que se crea con la clase de WordPress REST Response,
y añadir, usando el método addLink, añadir el enlace que queramos. Aquí tenéis un par de ejemplos. En el caso de los dos primeros, pues estamos viendo cómo se usa un estándar en Internet, el estándar llamado INA, y en él estamos diciendo cuál es el enlace al que cumple el estándar al que estamos añadiendo. Y en el segundo grupo de líneas, es decir, la tercera y la cuarta línea, lo que vemos es que también estamos añadiendo que sea embebible. Como veíamos en el apartado anterior, pues en la sección que aparecerá en nuestra respuesta de la API, estamos añadiendo esa información también que sea embebible. Bueno, pues hasta aquí cómo modificar básicamente una respuesta, y ahora a partir de ahora veremos cómo podemos añadir campos personalizados también a nuestra API.